Buenas tardes, disculpas de nuevo por la demora. Ahora vamos a tener el primer panel, los desafíos internacionales de la Argentina, qué podemos esperar del nuevo presidente de Estados Unidos, qué hacer frente al terrorismo internacional. Dice terrorismo islámico, pero yo lo cambié para hacer más. En este panel van a participar Julio Burman, Alejandra Dimitrascu y Franco López. Franco es arquitecto, casi arquitecto, es rosarino y es experto en urbanismo espontáneo, que es una disciplina en la que él se ha volcado y es muy original, y ahora publicó un libro hace muy pocos días. Julio Burman es doctor en Ciencia Política del Instituto de Estudios Políticos de París, es docente también y hace research en la UBA. Y Alejandra Dimitrascu es máster en Relaciones Internacionales y máster en Terrorismo Yihadista de la Universidad CEU San Pablo de España. En primer lugar, lo vamos a escuchar a Julio, por favor. Bueno, muchas gracias. ¿Cuántos minutos calculamos? 15. 3 minutos, bueno. 15 minutos. Yo pensaba comentar 3 temas. Bueno, el tema que me han pedido que comente con ustedes y que conversemos juntos es las elecciones de ayer en Estados Unidos. Cuando pasan estas cosas, los politólogos tenemos más demanda, así que no me puedo quejar. Pero pensaba plantear 3 cuestiones. La primera es, siendo más breve la primera, porque ya hay que hablar de la segunda y la tercera, es por qué ganó Trump, que ya a esta altura se convierte en un tema menos importante, porque lo cierto es que ganó. La segunda es qué puede implicar este triunfo de Trump a nivel de lo que se da a llamar el orden mundial del siglo XX, que fue fundado en 1945 por Estados Unidos, y que tiene en Trump alguien que como nunca antes lo está cuestionando. Y la tercera es qué puede implicar para nuestra región y sobre todo para Argentina, que tuvo una serie de toma de posición en esta cuestión del gobierno argentino, y tenemos que pensar qué es lo que puede implicar para nosotros. Bueno, la primera, hoy salieron publicados algunos artículos interesantes en revistas como Foreign Affairs o de un autor de Estados Unidos de origen húngaro, que es George Friedman, que tratan de explicar por qué ganó Trump, algo que no estaba del todo fuera de lo que podía ocurrir, aunque teníamos todos, sobre todo aquí en América del Sur, un convencimiento algo irracional de que no iba a suceder. Digo irracional porque las encuestas venían diciendo que la diferencia no era tanta, pero parecía inconcebible que ganase un personaje de afuera del sistema, ¿no? El apoyo que tuvo Hillary Clinton en esta elección de parte de los principales actores del establishment político, económico y comunicacional fue algo realmente impresionante. No, salvo la cadena Fox y algunos pequeños satélites, estaba todo el resto de la prensa con Trump, con Hillary Clinton. Y también buena parte de cosa que también es inédita, buena parte de los mandatarios internacionales, ¿no? Salvo Vladimir Putin y no se sabe si no el líder supremo de Corea del Norte, nadie más se había hecho un guiño hacia Trump, y sí hubo una catarata de presidentes en funciones, primeros ministros y expresidentes que expresaron su apoyo a Hillary Clinton, ¿no? O sea, no hace falta ejemplificar más, el nivel de apoyo que tuvo la candidata demócrata había sido apabullante y por lo tanto parecía inconcebible, ¿no? Pero también la campaña en contra de Trump, que fue el centro de la campaña electoral, porque cuesta mucho sacar en limpio cuáles sean los principales consignas innovadoras de Hillary Clinton en esta campaña. Básicamente se votaba por Hillary Clinton para votar contra Trump, o eso parecía por lo menos en parte del mensaje. Fue tremendamente subestimadora de Trump y de su electorado, lo cual fue un grave error. Y esto no es solamente el diario del lunes, realmente se pudo ver y se pudo establecer que había muy fuerte subestimación de Trump. No se lo trataba como si fuera un personaje totalmente exótico, como si su discurso fuera completamente intolerante y incompatible con el lenguaje de la política. Es cierto que se pasó un par de veces, pero Trump es un personaje que forma parte de Estados Unidos, un empresario conocido, y los votantes de Trump eran los mismos votantes que siempre votaron últimamente al Partido Republicano, que aparte sumó algo más. Porque si hay algo que Trump pudo interpretar bastante bien, yo creo que posiblemente buena parte, yo coincido con aquellos que creen que buena parte de su adaptación de discurso se debió a que él estaba respondiendo a la demanda de ese electorado, pero lo cierto es que el electorado republicano viene siendo bastante estable, aunque sus
sus representantes vienen cambiando bastante, ¿no? Porque entre Reagan, que era una suerte de liberal conservador, para usar términos generales, no los términos que se usan acá en la Fundación Base, sino en los del diccionario en general, Bush, que tenía una impronta fuertemente religiosa, y Trump con su discurso, digamos, proteccionista y refractario a ciertos aspectos de la globalización, son tres propuestas que en principio parecieran muy diferentes y sin embargo el votante es siempre el mismo. Una de las grandes ventajas de Trump en esta elección es que supo interpretar muy bien a un determinado sector del electorado que era el que está más movilizado esta vez y que estaba étnicamente definido. Eran los blancos de clase media para abajo que votaron masivamente por Trump. Y se creía también que iba a haber un componente masculino que después parece que no fue tal porque la distribución por género fue bastante equitativa en todos los candidatos. ¿Por qué el Partido Demócrata tuvo tantas dificultades para proveer un candidato con el que pudieran empatizar estos votantes? Es probablemente parte de la discusión que tienen que hacer los demócratas, ¿no? El Partido Demócrata estuvo muy preocupado por la incorporación de nuevos perfiles, de primero un negro, una mujer, etcétera, etcétera, pero aparentemente el electorado estaba demandando un candidato de otro perfil, más parecido a lo que puede haber sido Bill Clinton en principio de los 90. Y el Partido Demócrata estaba muy convencido de que la estrategia, digamos, de basarse en ese electorado blanco no iba a funcionar. Hemos escuchado a diferentes representantes del Partido Demócrata en Argentina que decían que la estrategia del Partido Demócrata era invencible porque era demográficamente amplia y que lo que buscaba Trump no podía jamás formar una mayoría. Y no funcionó así. Evidentemente, la lectura que hicieron no estuvieron bien y el consenso que estaba alrededor de esto era muy claro. De hecho, el Partido Demócrata ofreció como candidata a una persona que lleva muchísimas décadas formando parte del centro del establishment político de Washington y creo que eso fue parte de lo que Trump denunció. Ahora, bueno, ¿por qué ganó entonces? Para resumir, porque evidentemente fue el mejor políticamente, que mejor interpretó ese electorado movilizado, y porque fue muy subestimado, y en esa subestimación él pudo desempeñarse mejor. Ahora, cambia con Trump el orden mundial del 1941, el que fue fundado después de la Segunda Guerra Mundial. No puedo estar muy seguro, pero sí, como decía antes, este es el candidato que más lo ha denunciado. Es el que menos cree en el rol de Estados Unidos como líder de ese orden mundial, ¿no? Que muchos autores directamente llaman el orden mundial americano, que es el que justamente se funda después de la Segunda Guerra, que tiene a Naciones Unidas como un eje, digamos, estructurador de ciertos discursos, y que tiene a Estados Unidos como un país que está presente en todos los continentes y en todos los océanos. Digamos que el alcance de este orden mundial basado en Estados Unidos es algo insoslayable. Ahora, se dice muchas veces que Trump no está en condición de hacer tantos cambios en un país como Estados Unidos, ¿verdad? Porque está restringido por las instituciones, por el Congreso, por la justicia, por una cultura, etcétera, etcétera. Recordemos también que Trump es el presidente del Estados Unidos moderno que llega más solo a la presidencia, ¿no? Por lo que dijimos antes, pues no tuvo estos apoyos, y aparte porque es como que no le debe nada a nadie, no tuvo ni grandes donantes de campaña, ni pertenece al Partido Republicano, y aparte él ahora está llegando con este aura de que dio el batacazo, ¿verdad? Por lo tanto, llega con todas estas características que lo pueden convertir en un presidente con una personalidad más fuerte respecto del Congreso y otras instituciones que otros en el pasado que estaban más atados a estos precompromisos. Pero bueno, más allá de esta cuestión, está dando vueltas siempre esta idea de que en Estados Unidos el presidente no tiene tanto poder, no puede hacer lo que quiera. Y eso es parcialmente cierto para un conjunto muy importante de cuestiones, pero no tanto para la política exterior. Si el presidente de Estados Unidos tiene una impronta de política exterior, lo puede hacer solo, porque el presidente toma muchas decisiones en esa materia y aparte es el que encarna la política exterior. En Estados Unidos, la Casa Blanca se ocupa casi primordialmente de la política exterior, algo que no está en la Constitución de Estados Unidos, pero se fue dando con la evolución de la historia. Y por lo tanto, si hay un presidente que no cree en ese rol de Estados Unidos en el mundo, evidentemente Estados Unidos no lo va a tener. Trump, por otra parte, se debe mucho a sus votantes, que fueron los que lo pusieron ahí, no lo puso otra persona de sus votantes, y va a tener que responder, aparte de todas estas consignas que ha lanzado, sobre todo de
criticar la agenda del libre comercio, de criticar el NAFTA. Bueno, ya sabemos todo lo que ha dicho sobre México. Ha sido una suerte de antagonista de las importaciones de China, que es un tema recurrente en sus discursos. Y aparte tiene otra gran innovación, que para mí esta vez la principal, y es que propone una alianza con Rusia. Esto sin duda, aparte de estamos hablando de un mundo que ya atravesó el Brexit y que ya no tiene más a ese instrumento, como decía un geopolitólogo, Brzezinski, ese instrumento de contención de Rusia que era Europa, una Europa unificada detrás del liderazgo de Estados Unidos. Hoy tenemos una Europa que está en otra frecuencia, que después del Brexit vamos a tener el año que viene las elecciones presidenciales en Francia, donde también un partido euroescéptico hoy está liderando las encuestas. En muchos países ya sabemos que se están fortaleciendo todos aquellos que desconfían del proyecto de la Unión Europea. Y en ese marco de esta Europa que se debilita, esa Europa que había sido como el principal proyecto geopolítico de Estados Unidos de posguerra, y que, bueno, como decíamos, ya no tiene más a Gran Bretaña como uno de sus pilares, Trump propone una alianza con Rusia. Eso sí que realmente sería un cambio fundamental para el mundo que podíamos pensar como ese mundo que se reinventa después del 45, ¿no? Imaginemos entonces una alianza entre Estados Unidos y Rusia de base militar para actuar en forma conjunta en Medio Oriente, un tema que después podés comentar si tiene viabilidad o no. Pero lo que tenemos por delante son escenarios de mucho cambio en el plano internacional y cómo puede, bueno, cuyo contenido no terminamos de conocer, pero que, insisto, un Estados Unidos en alianza y en diálogo de alto nivel fluido con Moscú, y con una Europa que ya no es la misma y no tiene ese efecto de contención de la expansión de Rusia en Europa del Este. Digamos, un escenario como el de Ucrania ya no se hubiera repetido en este momento. Es un cambio realmente sustancial en los equilibrios de poder mundiales. Ahora, bueno, ¿cómo puede afectarnos aquí en América Latina, América del Sur y en particular en Argentina? En principio, bueno, si vamos a ceñirnos al discurso de Trump, la agenda de libre comercio va a tener que verse afectada, ¿verdad? Porque Trump dice que él va a renunciar al NAFTA, está en contra del Transpacífico. No quiere decir que el Alianza Pacífico no vaya a tener una nueva vitalidad, porque de hecho México, ya lo vimos cierto cuando vino Peña Nieto a la Argentina hace 3 meses, México ahora puede estar más interesado en justamente mirarse hacia el sur, y la Alianza del Pacífico, bajo el liderazgo de México, puede tener una nueva, digamos, un nuevo relanzamiento. El Mercosur no debería haberse afectado por eso, un tema interregional entre Argentina y Brasil, pero lo que estos bloques puedan haber pretendido de un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos en esta nueva etapa política de la región, evidentemente tiene otra estructura de probabilidades, ¿no? Es una suerte de paradoja, porque es una región que está saliendo de la ola neopopulista, que está buscando los dólares y la alianza con Estados Unidos, y se encuentra, digamos, con un gobierno de Estados Unidos que no busca corresponder a esa vocación. Ahora, sin duda, los discursos hacia América Latina, Estados Unidos van a cambiar, van a venir otro tipo de funcionarios a llevar estos temas, pero también este es un desafío muy importante, en particular para Argentina, por algo muy coyuntural. Tuvimos algo que nunca habíamos tenido, es que nuestro gobierno se jugó por una candidata que perdió. Esto no había pasado nunca en la historia. El gobierno argentino nunca había tenido opinión sobre las elecciones en Estados Unidos, o por lo menos yo no tengo registro de eso. Sí había tenido momentos, digamos, de efervescencia, el discurso antiimperialista, etcétera, etcétera, pero eso no implicaba tomar posición para un candidato, ¿verdad? Y esto se dio en el marco de una región que se vio influida por este clima. Piñera hizo declaraciones en el mismo sentido. Varios presidentes de la región o expresidentes dijeron que votarían por Hillary Clinton. Un clima inédito, y Argentina se vio contagiado por ese clima. Trump tomó registro de esto, sabe que el presidente de Argentina apoyó a Hillary Clinton, seguramente lo sabe. No sé si estará en este momento pensando en eso, pero tomó nota de esto, y evidentemente Argentina va a tener que relanzar un poco su discurso internacional, porque
hemos estado todo este primer año con un gobierno que hizo una apuesta muy importante a su perfil internacional. Habló mucho de la vuelta al mundo, la iniciación al mundo, todo esto entre comillas, porque es un eufemismo para referirnos a las relaciones con Estados Unidos, ¿verdad? Cuando hablamos de inserción al mundo y las relaciones con el mundo. Fundamentalmente hablábamos de mejorar las relaciones con Estados Unidos en el contexto en el cual tuvimos mucha repercusión de eso. Obama vino a los 100 días de Macri con enormes elogios, después vino John Kerry, el secretario de Estado, se comenzaba a hablar de diferentes acuerdos que Argentina podía tener con Estados Unidos, se apostaba a que la canciller Susana Malcorra podía ser la secretaria general de Naciones Unidas. O sea, estábamos apostando muy fuertemente a un conjunto de instituciones y de símbolos de la élite liberal, otra vez en el sentido convencional del término, no en el sentido de la Fundación Bases, del término, y son elementos que ya no están. Ese Obama que tanto nos había cubierto de elogios ya no está más. Hillary Clinton, nuestra candidata, perdió. A Naciones Unidas no llegamos. Por lo tanto, el gobierno argentino está hoy ante la necesidad de relanzar qué implica y qué significaba nuestro regreso al mundo, que está muy atado a cuestiones que no están sucediendo. En ese marco, yo no tengo duda que el gobierno argentino va a poder reformular esto porque la vocación está y bueno, no sería tan difícil lograrlo. Pero bueno, hace falta, digamos, pintar de vuelta la casa y relanzarla y reinaugurarla, porque arrancamos por un lugar que no tuvo demasiados efectos, ¿no? Bueno, yo dejaría un poco acá y después le seguimos. Gracias, Julio. Ahora lo vamos a escuchar a Franco Martín López. Bueno, muchas gracias. Espero que me escuchen bien porque tiendo a moverme mucho cuando hablo con el micrófono. Por eso también acá con ese preferíamos los otros micrófonos. Yo estoy acá en mi carácter, si bien soy un miembro de Fundación Bases, estoy en mi carácter como novelista, lo cual no es común para mí porque no es, como él comentó, mi área de desarrollo es el urbanismo y la arquitectura. Pero gracias al trabajo de Unión Editorial y Rodolfo Estel, que está acá en el público, pude publicar una novela que a principios de este año había sido finalista del Premio Nadal en España, que es un premio relativamente importante en el mundo de la literatura, pero no había logrado el premio, sino quedar finalista. La novela no trata de urbanismo de arquitectura, eso se los aseguro, y tiene mucho que ver con el problema que yo creo que es el problema del siglo XXI, que es la información y el control de la privacidad. Y para empezar con ese tema y poder ligarlo un poco con lo que él estaba comentando, que me pareció una charla muy precisa la que diste, todos conocemos quién era Trump. Yo jamás lo hubiese votado, creo que, excepto que hubiese estado, no sé, Adolf Hitler del otro lado, creo que no lo hubiese votado bajo ningún punto de vista. Era una persona con la cual no comparto ni las formas, que en realidad son bastante irrelevantes, pero no las comparto, y por otro lado una persona con la cual no comparto en absoluto su concepción ideológica. O sea, yo no creo que Estados Unidos tenga que cerrarse al libre comercio, realmente no concibo que Estados Unidos necesite un Estado más fuerte, sino creo que en realidad tiene que regular algunas cuestiones internas. Tampoco considero que por así decirlo, su beligerancia, en algunos casos que roza el racismo, sea conveniente. Pero al margen de eso, si yo les pregunto, por ejemplo, pensando en Hillary Clinton, Whitewater, ¿alguien sabe qué es Whitewater? ¿Cuánta gente sabe qué es Whitewater? Carlgate, Pardongate, son cosas que todas personas medianamente formadas o que leen diarios, tienen contacto, etc., todo el mundo debería levantar la mano y decir, sí, yo sé exactamente de qué estás hablando. Y son escándalos terribles que en realidad estuvieron durante los años 90, exactamente ahora también, con incluso riesgos de que la pareja presidencial Clinton vayan presos, de hecho, y que no llegaron a ningún lado, como ha pasado también en el caso de la Argentina. Son casos que conocemos muchas veces, son casos que no terminan por alguna falta de prueba o por cuestiones del sistema judicial, no terminan llegando a buen puerto, pero que son casos escandalosos que se suman a los que conocemos ahora, como los escándalos de los emails, etc. Y durante estas elecciones algo que a mí me gustaría recalcar es la función de los medios en tomar partido por un candidato, lo cual es válido, pero deformar la información que se le provee a la gente. Y la complicidad de la gente y de todas las autoridades, la autoridad de los partidos, etc., en sumarse a eso,
plantea el gran problema de cómo puede una democracia moderna gobernarse a sí misma y llegar a buen puerto, tener realmente en claro un objetivo, si el manejo de la información se puede distorsionar de esa manera. Porque son realmente casos. Yo hace poco escribí un artículo, al que le interesa lo puedo publicar en el evento en Facebook para que lo tengan disponible, analizando a los dos candidatos, y la cantidad de casos escandalosos que casi pueden probar una asociación ilícita, no dicho por mí, sino dicho por el mismo New York Times, que ahora apoyó a Hillary Clinton, deberían poner bastante en duda la calidad de lo que era la candidata demócrata. Sin embargo, es un tema que no se habló. Y ese problema que tiene así ciertos dejos de lo que es Aldous Huxley con Un Mundo Feliz, esa que no es conspiración, pero que esa deformación de lo que es la información en una democracia a través de mecanismos como las empresas las empresas mediáticas, la moda, de obviar ciertos temas, se combina con un problema que tiene mucho más que ver con lo que ella después va a hablar, que es esa pesadilla un poco más orwelliana del Estado norteamericano, especialmente el Estado norteamericano, avanzando sobre libertades civiles y sobre la privacidad de sus ciudadanos y también ciudadanos del resto del mundo, con el objetivo en muchos casos de supuestamente evitar ataques terroristas y proveer seguridad, pero que en realidad, no sé exactamente cuánto podemos coincidir en ese asunto, pero que cuando uno mira el registro, la capacidad de invasión de la privacidad y del control, con cosas como por ejemplo el Patriot Act, después del 9/11, después del 11 de septiembre, que directamente viola muchas libertades constitucionales de Estados Unidos, con acts como la FISA, por ejemplo, que directamente viola algunas libertades que tienen que ver con el debido proceso, la necesidad de que un juez apruebe una orden de allanamiento o cuando se pincha un teléfono, etcétera, para un extranjero, a la hora de investigarlo, que termina dando rienda suelta a un Estado y a funcionarios de un Estado que invaden con cualquier libertad o simplemente con una rúbrica que un juez siempre termina aprobando derechos fundamentales como son la privacidad de una persona y la libertad de comunicación. Y esto es importante y es aquí a donde viene la novela, que es una novela que se llama La Última Frontera. Tengo acá el primer libro que alguien tocó salido del envoltorio, porque me lo acaba de traer Rodolfo. Que tiene que ver un poco con esa problemática, porque piensen ustedes que cualquier libertad que tiene que ver con una libertad económica, una libertad política o en sí la estructura de un Estado, si va a ser una democracia y no un sistema autoritario, necesita necesariamente que su pueblo tenga la capacidad por lo menos de tener privacidad, de poder comunicarse. Y en un mundo que está terriblemente digitalizado hoy en día, piensen de que intervenir un correo para un gobierno, con todos los problemas políticos que eso involucra, porque muchas veces no es el terrorismo la única amenaza, sino que muchas veces el autoritarismo de parte de los gobiernos, es mucho más fácil intervenir un correo electrónico a dos personas que se comuniquen y tienen una opinión política o simplemente un intercambio personal, mucho más fácil que lo que era antes mandar una diligencia, que había que intervenir una diligencia que estaba recorriendo entre dos ciudades para ver y abrir físicamente una carta que quedaba claramente abierta y que todo el mundo sabía que lo habían intervenido. Hoy en día uno puede estar perfectamente siendo espiado y ni siquiera enterarse. De hecho, hace poco, en la última semana y media, hubo 3 casos paradigmáticos que pasaron desapercibidos por las elecciones, pero que tanto la cortes especializadas de Canadá como de Inglaterra denunciaron que hace más de una década que sus propias agencias de inteligencia vienen interviniendo ilegalmente y recolectando datos de sus propios ciudadanos, en paralelo con lo que es el sistema PRISM, que es básicamente un sistema ideado por Estados Unidos, que lo que hace es recolectar todo lo que uno hace, transacciones bancarias, correos, mensajes de texto, posición en el celular, todo. Y en vez de revisarlo, porque es ilegal revisarlo sin una orden, lo tienen a disposición para el momento en el que sospechan de que tal persona, por ejemplo Mario, sospechan, sin tener una sospecha demasiado fundada, de que puede tener algún vínculo con alguna actividad terrorista, automáticamente acceden a esa información y la intervienen. Se puede imaginar que en muchos casos ni siquiera se respeta ese proceso, y hay muchos casos documentados donde no se han respetado. Y lo que trata la novela, si bien esta es una novela que, como toda novela, no es de lo único que habla, es una trama general que hay atrás de la novela tiene mucho que ver con un viaje psicológico, un desarrollo psicológico de la persona que se ve envuelta en una trama que tiene que ver con corrupción política en la Argentina, con el mundo de las empresas que tienen que ver con mucha relación con el Estado, de la corrupción política, pero que en el fondo está esa idea de la problemática de la libertad de la comunicación y lo importante que es eso para tener una sociedad libre en cualquier aspecto, más allá de las opiniones ideológicas que uno tiene. Y específicamente
con uno de los casos que pasó la semana anterior, porque a veces esos temas parecen abstractos, que uno dice, ¿qué me pueden estar espiando? ¿Cuán relevante es? Pero el tercer caso que pasó la semana pasada, y que tiene mucho que ver con esto, fue un caso de un periodista que en Montreal estaba investigando a la policía local por abuso de autoridad en muchos casos. Y la policía local, en combinación con autoridades de inteligencia, habían empezado a registrar dónde iba el celular de él para poder encontrar las fuentes que le revelaban abusos policiales. O sea que se imaginan de que en esa cuestión tan mínima se empiezan a reprimir mecanismos naturales que uno tiene que tener en cuenta a la hora de que una democracia funcione. Cómo el pueblo controla a sus propios gobernantes, cómo el pueblo controla sus propias instituciones. Y bueno, lo que yo traté de hacer en esta novela fue plasmar un poco eso, plasmar un poco la importancia de tener privacidad, de tener la posibilidad de comunicarse de una manera libremente, porque cuando uno pierde eso a veces parece una cosa totalmente irrelevante, pero puede llegar a significar la muerte de la democracia moderna y del sistema republicano moderno que conocemos, para ser reemplazado por algo bastante más autoritario. No sé cómo estamos de tiempo, porque tampoco los quiero aburrir. Pero bueno, al margen de eso, y bueno, en mi carácter de novelista ex novo, así, la novela obviamente no es lo único que trata. O sea, es una novela, por lo tanto, como les comentaba, hay mucho viaje al sur, hay mucha descripción de lo que le pasa al personaje, hay mucha crítica a la sociedad argentina también. Si son críticos a lo que era la sociedad argentina, a lo que es la sociedad argentina, y especialmente a lo que fue el último gobierno, los últimos 12 años de gobierno, se van a ver muy representados, porque es una novela que está ambientada en lo que sería una Argentina del siglo XXI, aproximadamente dentro de unos 4 años, en una realidad muy similar a la que veníamos viviendo en los últimos 10 años. Con un gobierno quizá que lentamente va avanzando más sobre las libertades civiles y ciertos intentos privados, no voy a arreglar demasiado porque mi idea es que, por supuesto, y esto es una orden directamente de Rodolfo, mi idea es que puedan comprar la novela, que va a estar en un stand de Unión Editorial, acá mismo en la parte donde vamos a hacer el coffee break, donde vamos a tener brindis. Pero bueno, el personaje de la novela trata y se ve envuelto en una trama que tiene mucho que ver con la posibilidad de establecer una capacidad de comunicación libre y que no esté controlada por los mismos sistemas que hoy ya están instaurados en el mundo y que los ciudadanos comunes parecen resultarles totalmente irrelevantes. La posibilidad de que su privacidad y su comunicación no sea violada. Y si quieren simplemente considerar algunas cuestiones, imagínense cuán difícil podría ser para un candidato bien intencionado en el futuro poder tener una campaña política limpia si todo su pasado y toda su privacidad se ve intervenida por el gobierno de turno, por ejemplo, siendo que ese candidato fue obviamente un candidato opositor o de recambio. Y es una realidad muy preocupante que no nos damos cuenta porque las nuevas tecnologías no tienen más de 15, 20 años en realidad. Y a fin de cuentas pueden llegar a terminando aspectos fundamentales en los próximos 100 años. Pero bueno, no quiero extenderla demasiado, quiero dejarle tiempo a ella para que pueda continuar, así que no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta concreta, pero directamente de lo que va a ser en el coffee break y en el brindis vamos a estar ahí con el stand. La novela se puede comprar, es muy barata, cuesta solamente 200 pesos, así que es bastante accesible. Es una novela corta, de 200 páginas, así que espero que les interese por lo menos para hacerme alguna consulta y directamente... ¿Firmada? También puedo firmar si quieren, pero no sé cuánto vale por ahora. 500. Muchas gracias, Franco. María Saldívar nos va a hablar de las amenazas externas, no del gobierno que ya describió Franco, sino de las amenazas que vienen de otros lugares, en particular el terrorismo yihadista. Qué vergüenza. De rubro. Ok, corrijo, disculpas. Alexandra Dimitrascu antes dijimos que es máster en Relaciones Internacionales y máster en Terrorismo Yihadista de la Universidad CEU de San Pablo en España. Gracias, Alejandra. Muchas gracias a la Fundación Bases por hacer posible mi presencia aquí. La verdad es que me habéis hecho unos guiños muy tentadores, pero lo voy a dejar para el final para no tentarme. Quisiera compartir con ustedes, para empezar, una anécdota personal muy breve. Cuando estaba en España, yo viví en España 10 años, mi futuro marido, que es argentino, me dijo, ¿por qué no vamos a Argentina? Porque allí no hay terrorismo islámico.
yo no le hice mucho caso. Ahora estoy aquí, obviamente no porque no haya terrorismo, pero creo que esta anécdota refleja muy bien la percepción que tienen los argentinos y en general me atrevería a decir que los ciudadanos latinoamericanos acerca del fenómeno del terrorismo islámico en América Latina. Y esto, desde mi punto de vista, se debe en gran parte, diría que es una ignorancia inducida por la negación sistemática que han hecho los gobiernos latinoamericanos con relación a este fenómeno. Por una parte es comprensible, ¿no?, que los países latinoamericanos no hayan añadido el terrorismo islámico a su lista habitual de problemas que ya de por sí son muy numerosos, ¿no?, que son la pobreza, la corrupción, la debilidad institucional, el crimen organizado, que es uno de los mayores problemas en América Latina y que se une al radicalismo islámico aquí en la región, y ¿por qué no el terrorismo genuino de los grupos locales con los que se confrontan algunos países como Colombia, Perú, Paraguay, etc.? Asimismo, es verdad que los países latinoamericanos no han formado parte de la lista, por así decir, de enemigos declarados de las organizaciones internacionales, y esto es mi análisis, se debe en parte a la neutralidad tradicional o histórica que han mantenido los países latinoamericanos con respecto a los conflictos de Oriente Medio. Pero esta, la diría, inactividad terrorista no quiere ni de lejos decir que América Latina haya sido exenta de radicalismo islámico, sino que todo lo contrario, ¿no? Los miembros de los grupos, organizaciones terroristas y sus simpatizantes han aprovechado, ¿no?, la debilidad y la corrupción de los gobiernos y de las instituciones, lo han hecho como una ventaja para asentarse y planificar, pero sobre todo financiar actividades terroristas tanto aquí dentro de América Latina como fuera, sobre todo en Oriente Medio y en otras partes del mundo. Y este radicalismo islámico ha estado especialmente ligado a la presencia de lo que seguramente les suena el grupo terrorista libanés Hezbollah, que a partir de los años 80 instaló sus primeros operativos, primero en la Triple Frontera, para después, a medida que los controles y la vigilancia ha ido aumentando, desplazarse, o mejor dicho, extenderse a otras regiones, como puede ser la Isla Margarita de Venezuela, o el Vraem, que no sé si les suena, es el valle de los ríos, los 3 ríos de Perú, y otras zonas de América Latina. Y es aquí donde este grupo ha encontrado una base sólida para llevar a cabo sus actividades de crimen organizado para financiar el terrorismo a nivel internacional. Y aquí en América Latina ha colaborado muy estrechamente con los grupos locales de crimen organizado, como pueden ser las FARC de Colombia o los Zetas de México, también el PCC, el Primer Comando Capital de Brasil, etc., por poner solamente algunos ejemplos. Es muy difícil, ¿no?, de determinar qué cantidad de dinero recaudaría este grupo terrorista de sus actividades criminales en América Latina, pero para hacernos una idea, en 2009 el think tank estadounidense RAND estimaba que ingresaba unos $20 millones anuales solamente de sus actividades criminales de América Latina. En 2015, hace un año, el informe sobre el terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos, que elabora todos los años, todavía mantenía la alerta acerca del potencial y la influencia que tiene este grupo terrorista aquí en América Latina y el potencial que tiene para llevar a cabo estas actividades criminales para financiar sus actividades terroristas. En cuanto al terrorismo yihadista en el territorio latinoamericano, seguramente a todos nos viene en la cabeza, al pensar en ellos, los 2 atentados que sufrió Buenos Aires, ¿no?, Argentina, en los años 90, que, como ya se sabe, fueron perpetrados por los miembros de Hezbollah, pero sobre todo
planificados por altos funcionarios de la República Islámica de Irán. Esto no es nada nuevo, está ahí en el informe que elaboró Alberto Nisman. Y hay que decir que en cuanto a la República Islámica de Irán, es el principal patrocinador de Hezbollah, patrocinador, o sea, le está financiando para llevar a cabo atentados terroristas. La elección de Buenos Aires como objetivo de los atentados no ha sido fortuito, sino que se debe en gran parte a la gran comunidad judía que reside en este país y que hace que sea la segunda mayor después de Estados Unidos fuera de Israel, lo que a los ojos de Irán, Argentina se ha visto como un segundo Israel, ¿no? En la actualidad los oficiales, los agentes latinoamericanos, con la información proporcionada por los agentes secretos de Estados Unidos principalmente y de Israel, han alertado de que los miembros que conformaron la red, que atentaron en los años 90, todavía siguen desplazándose por los territorios latinoamericanos con total impunidad, a pesar de que sobre algunos pesa una orden de detención a nivel internacional a través de la Interpol. Y esto se ha debido gracias a la ayuda de algunos gobiernos, como especialmente Venezuela, que ha permitido que los miembros, ¿no?, radicales se asienten y lleven a cabo actividades criminales con total impunidad, y les ha facilitado documentos liberados por el mismo gobierno falsos, ¿no?, para poder desplazarse. ¿Qué pasa bueno, además de estos atentados de Buenos Aires que se han llevado a cabo, hubo otros intentos, y esto a lo mejor se sabe menos. Hubo otros intentos obviamente fallidos, ¿no? Y voy a dar dos ejemplos. Uno en 2007, cuando 3 ciudadanos de Guyana, en colaboración con un imán radical de Trinidad y Tobago, planificaron e intentaron atentar contra el aeropuerto Kennedy de Nueva York. Para no remontarnos más lejos, en 2014 las autoridades peruanas detuvieron a un ciudadano libanés, presuntamente miembro de Hezbollah, que habría recibido órdenes para llevar a cabo un atentado contra el aeropuerto de Lima. Pero entre sus objetivos también se habrían inscrito otros de naturaleza judía, israelí, etc. ¿Qué pasa con el Daesh, o el así llamado Estado Islámico? El Departamento de Estado de Estados Unidos y el SOUTHCOM, que es el Comando Sur que lleva las operaciones militares aquí en América Latina, han alertado de que hasta la actualidad alrededor de 150 ciudadanos latinoamericanos, aunque admiten que podría tratarse de más, ha viajado a Siria e Irak para afiliarse al Estado Islámico, y en ocasiones junto con todos sus miembros familiares. El caso de Trinidad y Tobago es uno de los más preocupantes, dado que de estos 150, unos 70 habrían sido de Trinidad y Tobago, y en el pasado mes de agosto las autoridades turcas ya habrían detenido unos 9 ciudadanos de Trinidad y Tobago en su intento por cruzar la frontera hacia Siria. También el caso de Brasil es muy preocupante, y creo que que se ha desdeñado continuamente, sistemáticamente, ¿no?, el problema que tiene, que es que en este país radican muchísimos miembros radicales de distintas agrupaciones, entre ellos Hezbollah, pero también Al-Qaeda. Pero me quiero referir a un caso muy concreto. El pasado mes de julio, en la víspera de los Juegos Olímpicos, hubo un grupo islámico brasileño autodenominado Ansar al-Khilafah Brasil, difundió un vídeo proclamando su lealtad al líder del Estado Islámico, Abu Bakr al-Baghdadi. Durante meses este grupo habría difundido propaganda a través de las redes sociales
y en el vídeo en el que declaraba su lealtad al Estado Islámico, de ese vídeo se habría desprendido que su intención era llevar a cabo un atentado contra la delegación francesa presente en el país con ocasión de los Juegos Olímpicos, debido a sus alusiones al atentado de Niza y a la incapacidad de las autoridades francesas para impedir un ataque en Francia, y se hacía la pregunta retórica si las autoridades de Francia no son capaces de impedir un atentado en su propio país, ¿cómo lo pretenden hacer en Brasil? Y eso es muy preocupante porque los miembros radicales, ¿no?, ya dan por hecho que las condiciones de América Latina les facilita, digamos, de alguna manera, ¿no?, llevar a cabo un atentado, un ataque terrorista, ¿no? Obviamente no es tan fácil, porque si no hasta ahora habría pasado ya algo, y creo que se debe sobre todo a la eficiente colaboración y cooperación. En esto no estoy muy de acuerdo contigo. O sea, pienso que los servicios de inteligencia tienen un peso muy importante en cuanto a la lucha en contra del terrorismo islámico. Aunque los ciudadanos latinoamericanos no lo piensan así, no lo consideran, la región, la América Latina, representa un terreno, una región muy jugosa para los miembros radicales, debido a eso, ¿no?, a lo que he dicho, a la corrupción, a la porosidad de sus fronteras, que se pueden desplazar sin ser detectados, etc. Y ya en el pasado mes de agosto también el SOUTHCOM, el Comando Sur de Estados Unidos, que se encarga de las actividades militares aquí, ha advertido que hasta la fecha alrededor de unos 30.000 miembros radicales de Oriente Medio y África Occidental habrían ingresado ya en América Latina, y más que una amenaza directa para esta región, supondría un serio desafío para Estados Unidos, ¿no? Pero hasta ahora. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque yo creo que a medida que, bueno, si se construye el muro de Donald Trump, seguramente les va a ser cada vez más difícil, ¿no? Y ¿por qué digo hasta ahora? Porque creo que los países occidentales se lo están tomando muy en serio, y a medida que va a ser cada vez más difícil penetrar las fronteras, que ya se están cerrando, ¿no?, las fronteras occidentales, y se está aumentando la vigilancia para evitar los ataques terroristas, estos miembros radicales, seguidores del Estado Islámico, van a hacer caso a la organización, y en vez de irse directamente a algún país occidental, se quedarán en algún otro país donde podría ser más fácil atentar y llevar a cabo ataques contra intereses occidentales, pero en el territorio latinoamericano en este caso, ¿no? ¿Qué pasa con el cambio de gobierno de Estados Unidos? La única que admitió que América Latina es la región más importante desde el punto de vista de la seguridad para Estados Unidos ha sido Hillary Clinton. Trump solamente ha hecho referencias a la inmigración, y seguramente, aunque sus ataques han ido contra los mexicanos, sobre todo contra los latinos, seguramente cuando piensa en el muro que quiere elevar, también está pensando a estos miembros radicales que podrían traspasar sus fronteras, ¿no?, del sur. América Latina no está preparada para hacer frente por sí sola a la amenaza del terrorismo islámico, sino que va a tener que seguir colaborando y cooperando con Estados Unidos en este sentido, que es el que a lo largo de las últimas décadas ha proporcionado tanto la formación de los agentes latinoamericanos como los medios y los recursos para hacerle frente, ¿no? Bueno, no me va a extender más para dejar tiempo a las preguntas. Gracias. Muchas gracias, Alejandra. Ahora hay unos minutos para preguntas y después el coffee break. Una preguntita, por favor. También tuvimos la embajada de Israel, un atentado, y después el de la AMI. Lo de la embajada realmente no se supo
quién la efectuó, también de gente de Hezbollah o relacionada con Irán. Sí, se sabe. Sí, yo lo tengo muy claro. Sí se sabe. Otra cosa es que a lo mejor no lo quieran decir públicamente, pero el informe de Nisman está ahí y de hecho las investigaciones sí apuntan. Y es más, el atentado a la embajada de Israel del 92, Hezbollah mismo, o sea, el grupo terrorista, sí, admitió la autoría de ese atentado y se sabe que una de las principales razones ha sido el asesinato por parte de las autoridades israelíes, por parte de los servicios secretos israelíes, de un miembro, como cabecilla de Hezbollah. Sí. Gracias. Sí, yo te quería preguntar, ¿qué opinión te merece el pacto tan sorpresivo del gobierno argentino con Irán? ¿Se refiere al memorándum? Exacto. Pero me parece que el memorándum ya no sigue vigente desde que Macri asumió la presidencia. Pero desde mi punto de vista ese memorándum era una farsa. Una farsa porque en realidad, o sea, como dijo también, no quiero revelar a lo mejor muchos detalles de la investigación de Alberto Nisman porque todavía no está, pero en realidad ese memorándum lo que era más favorable para la República de Irán que para Argentina, porque por una parte Argentina como que anulaba, ¿no? O dejaba la culpabilidad de los miembros que llevaron a cabo el atentado para no sé, ¿para qué? O sea, en principio para tener un acuerdo comercial energético con la República de Irán que no lo sé. Le cortó la vida a mí. En efecto. ¿Alguien tiene preguntas? Ahora viene el coffee donde pueden seguir charlando, por si alguien tiene una pregunta. Bueno, muchas gracias entonces. Ahora es el coffee y después el segundo panel.